Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles en este programa de Perfiles del 6, hoy en viernes 24 de septiembre del 2021, y hoy es un gusto platicar esta tarde con el director del albergue Hermanos en el Camino, el padre Alejandro Solalinde, con quien vamos a charlar el día de hoy. Es un gusto saludarle. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, Julio César. Me da mucho gusto también estar con usted y con este Canal 6. Que de manera presencial tuvimos la oportunidad de charlar con usted antes de la pandemia, ya más de año y medio, casi 2 años, allá en su iglesia por la zona de San Cosme, padre. Sí, exacto. No es mi iglesia, pero yo ahí llego a veces con los hermanos josefinos. Así es. Padre, bueno, a esa distancia lo hemos visto un poco ausente. Usted siempre ha estado en los temas, sobre todo que tienen que ver con migración. ¿Qué ha hecho usted en todo este tiempo? Porque lo habíamos visto un poco ausente, padre. Sí, no he dejado de estar con ellos. De hecho, apenas empezó la pandemia y la vida ha sido más intensa con ellos. El año pasado, por el confinamiento en el que estuvimos, aislamiento, pues no pudimos hacer muchas cosas, pero ahora es un año sumamente activo, porque están llegando personas que vienen en esos grupos masivos, viniendo de Centroamérica, y entonces ellos mismos están buscando su propia ruta, su propio destino, y aquí nosotros llegan y los acompañamos. ¿Qué he estado haciendo? Pues tratando de coordinar un poquito esfuerzos para ver cómo migración puede dar mejor un servicio, y me he empeñado en juntar escritorio con territorio. No ha sido fácil porque migración está en lo suyo, que es mucho burocratismo, y yo estoy en territorio donde veo la necesidad de la gente. Entonces, eso he estado haciendo intensamente, con mucho gusto, con el mismo anhelo y la misma pasión que siempre. Ahora, padre, usted es un conocedor, por muchos años ha visto de cerca el tema migratorio, que no es nuevo en nuestro país. Lamentablemente, al ser una nación de tránsito hacia los Estados Unidos, en momentos pues hay más caravanas, en momentos se reduce, pero preguntarle, padre, ¿qué ha cambiado ahora en 2021? Está el tema de la pandemia, está ahora la llegada de Joe Biden, está la llegada ya en su tercer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, y reitero, es un contexto distinto. ¿Qué ha cambiado antes de la cuarta transformación y ahora a 3 años de gobierno? ¿Usted cómo percibe actualmente el tema migratorio, padre? Bueno, encontramos aquí que hay unas reformas a la ley migratoria. Encontramos que tienen que acoplarse, tienen que adaptarse el sistema del DIF, pero también la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, actores como Migración, con diferentes direcciones adentro del INM. Tienen también que estar en sintonía los mismos consulados, a veces la embajada. Y entonces hay muchos actores. Las familias son otro factor también. Este año siguen llegando muchas familias, niños, niñas, adolescentes también, acompañados y no acompañados. Y entonces tenemos que ver cómo aquí el hermano se le camino, y yo en lo personal, cómo los acompaño. Cómo hago lo que ellos tienen que hacer, lo que ellos deben de hacer, o lo que diga la ley, sino qué es lo que ellos necesitan. Y entonces tratar de dárselos y buscar hasta donde es posible una interlocución con la estructura del INM, para que se flexibilicen sus
sus acciones para que sean más comprensivos, más empáticos y sobre todo respeten, porque nos hemos encontrado en este año con la novedad de que de nada sirve que les den visas humanitarias, a veces oficios de salida o el mismo refugio, ¿verdad? Que se los da la Comar. A veces no los ha respetado Migración. Ha hecho operativos, un domingo hace un mes hizo un operativo, 50 puntos de la República Mexicana. En 50 puntos hizo operativos con la participación de las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional, con Migración, o sea, algo tremendo. Y entre eso, pues les quitaron las visas y los documentos oficiales a los migrantes. Y algo que preocupa más, que me está preocupando, que está haciendo, sobre todo en el sur, es que le están quitando sus pasaportes. Ya en el sur. No entiendo por qué se los quitan. Eso es una falta a legislación internacional. Quitarle a una persona un pasaporte es dejarlo sin identidad. Y entonces eso no puede ser. Hemos estado teniendo fricciones, hay que decirlo, muy serias, con el Instituto Nacional de Migración, por lo mismo, porque no respeta, porque es muy burócrata, porque está en el escritorio, porque no va al territorio y porque le falta empatía. Por todo eso hemos estado luchando con ellos y sobre todo ahora que viene la crisis de los hermanos haitianos, de los venezolanos que ya están aquí también en el albergue, pues se tiene que tener eso. Claro, padre, en ese sentido, ¿usted considera que las acciones del Instituto Nacional de Migración se han endurecido? Y lo hago en el sentido tienen que recibir órdenes de una autoridad mayor. ¿No está enterado el presidente de las acciones de la gente que trabaja en migración y de esto que usted nos está compartiendo, que se han endurecido, ahora les quitan los pasaportes? Hemos visto también cómo han golpeado a algunos migrantes. ¿Usted considera que el presidente no sabe de lo que está ocurriendo en el sur en este caso? El presidente es una persona muy enterada, pero le informan sus colaboradores, le informan los canales oficiales y ellos van a decir su versión, ellos van a decir lo que ellos piensan. Yo sé que hay presiones de Estados Unidos, lo sé, no podemos ser ingenuos pensando que no se dan esas fricciones. Sin embargo, también hay compromisos que México ha firmado, compromisos internacionales y que no se están respetando. Entonces, yo creo que hace falta, yo mismo he solicitado, no es secreto esto, he solicitado una entrevista con él para informarle de viva voz lo que está pasando en migración. Y de esa manera buscar caminos, porque de hecho, desde la entrada de esta gestión, no ha habido políticas públicas, ha habido acciones aisladas, acciones que muchas veces van un poco en el sentido de seguridad nacional, de contención, pero no de comprensión de lo que quieren los migrantes. Falta creatividad. Me parece que a los directores, ¿verdad? En general del Instituto Nacional de Migración les falta más sensibilidad, pero también más creatividad, porque se pueden hacer muchas cosas con ellos. Por ejemplo, lo que pasó hoy en el albergue es muy importante. Los migrantes, los haitianos, tuvieron ellos unas consultas ayer con los de Ciudad Acuña, con los de Puerto Príncipe, con los de Tapachula, con migrantes que están aquí afuera también del albergue, ¿verdad? De Ixtepec, Oaxaca. Y entonces ellos llegaron a una conclusión. Hoy no se puede pasar a Estados Unidos, porque Estados Unidos no está para recibir a los haitianos, no los quiere y los deporta inmediatamente. Entonces, el problema no es, dicen, con México, sino con Estados Unidos. Claro. ¿Para qué nos arriesgamos? ¿Para qué nos exponemos? Y entonces, ellos ya tomaron la decisión aquí, y se pega una decisión histórica, de quitarse el chip de ir a Estados Unidos y quedarse en México. Y entonces ellos van a solicitar refugio, la Secretaría del Bienestar les va a dar trabajo, la Secretaría de Educación Pública, que está empezando programas escolares aquí en el albergue, también tiene para ellos muchas posiciones importantes como asesores de, por ejemplo, del INEA, ¿verdad? De la educación para adultos. Entonces, el panorama cambió absolutamente hoy, pero eso tuvo que hacerse aquí, pero no salió de las oficinas de migración.
Correcto. Padre, ahora preguntarle, ¿se puede ser autocrítico de la Cuarta Transformación sin recibir esas andanadas polarizantes que vemos de los propios seguidores de la 4T, que a veces con quien dirimen o con quien son opuestos en alguna autocrítica, pues simplemente los atacan? ¿Se puede criticar a la Cuarta Transformación cuando algo se está haciendo mal o simplemente no se puede, padre? Se puede y se debe. Yo digo, es en honor del presidente que ha sido autocrítico y hoy lo demostró con Morena, hoy lo demostró. Y fíjense, yo les voy a contar algo. El día como 25, si mal no recuerdo, tuvimos una conferencia el 5 de agosto, la tercera conferencia migratoria a la que nos invita el Instituto Nacional de Migración. Y se hizo en el casco de Santo Tomás, el Poli, ahí en el cuadrado, ahí estuvimos. Y me tocó a mí una participación que fue a las 4 de la tarde, y yo les hice la única crítica que había en ese momento, una crítica. Yo le dije, el comisionado es mi amigo, y también el presidente. Yo le digo, primero están los derechos humanos y la justicia para los migrantes antes que cualquier amistad. Y yo digo, se tiene que hacer esa crítica. La 4T no es un cambio automático, es una revolución democrática y pacífica. Pero desgraciadamente, ¿sabe lo que les dije en ese momento, pero en días después? Ya después, a directores aparte, no les digo qué directores, pero les dije, ustedes están traicionando al presidente porque se portan como burócratas que no quieren flexibilizar sus posiciones y no están respetando los derechos humanos de los migrantes, no están respetando ni siquiera la documentación que dan. De nada sirve que una oficina de trámites emita sus documentos si las otras oficinas que operan con las Fuerzas Armadas para detener migrantes no respetan ni siquiera la documentación oficial que dan. Entonces la situación es severa, es grave. Yo pienso que el presidente debe tomar cartas en el asunto. Ahora, padre, también se asocia un endurecimiento de la política interior a través de la llegada de Adán Augusto, quien era gobernador de Tabasco, y que ahora se le asocia precisamente con este endurecimiento de las medidas. ¿Usted percibe que el gobierno federal, no solo en el tema migratorio, sino en otros tipos de políticas, ha endurecido sus medidas, padre? No, de ninguna manera. Hay que ser justos. Adán Augusto acaba de llegar, él va llegando. Y además, fíjense, él no tiene la encomienda del Instituto Nacional de Migración. Hay que recordar que desde las presiones de Donald Trump, ¿verdad? De los aranceles, el 7 de junio de 2019, el presidente tomó una decisión, le quitó la ubicación orgánica al INM para dársela a Marcelo Ebrard y cambió su comisionado. El comisionado ahora es una persona que tiene experiencia en seguridad, que tiene, aunque tenga un doctorado en derechos humanos, es completamente ajeno a migración. No conoce migración, no conoce la legislación, y entonces eso le ha permitido tener varios errores. Y yo creo que no es cuestión de César Augusto. Adán Augusto apenas está llegando. Yo inclusive estoy buscando una entrevista con él para explicarle a ver si es posible que no fácticamente como él está ahorita con la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino orgánicamente el INM pueda volver a gobernación, pueda volver a la SEGOV. Eso a mí no me toca porque son políticas muy altas. Pero yo puedo hablar como defensor de derechos humanos, como misionero que acompaña a los migrantes, puedo hablar y opinar sobre esas cuestiones. Entonces yo creo que el endurecimiento no viene de parte de una línea que ha dado el presidente, sino de la falta de creatividad. Yo voy a poner un ejemplo. En lugar de, yo le dije en aquella conferencia, le dije al comisionado y le dije, ustedes están pensando en poner un campo, ¿verdad? Un campamento para los haitianos y para los demás.
Ellos no necesitan ningún corral. Lo que ellos quieren son oportunidades para trabajar, para estudiar. Y esto que está pasando hoy en nuestro albergue de Hermanos en el Camino es un ejemplo de ello. Claro. Ellos ya dijeron, nos vamos a quedar. Perfecto, ya se van a quedar, entonces vamos a hablar con la Comar para que pidan refugio, con bienestar para que les dé trabajo. Vamos a hablar con la Secretaría de Educación Pública para que también haya sistemas de estudio para ustedes, pero también con la UNAM. Ahorita tenemos, gracias a Dios, representantes del Estunam aquí en el albergue. Y justamente mañana a las 9 de la mañana tenemos reunión con la secretaria académica encargada del aula virtual que hay aquí para que haitianos ya empiecen a estudiar lo más pronto posible, que se vean los requisitos, todo esto. Y para Eso los es demás allá albergues en el también. Entonces, no, albergue Hermanos falta en el Camino, ¿verdad? creatividad. Eso es allá con Hermanos en usted, el Albergues Camino. en el Camino. Sí. Correcto. Padre, me llama la atención dos cuestiones que usted ha mencionado ahorita, que ha pedido acercamiento con los representantes del gobierno. Y me llama la atención porque usted fue desde antes del 2018 una persona muy cercana al presidente, a quien escuchaba, a quien atendía de manera inmediata. Se ha cerrado un círculo en torno al presidente y ahora es más complicado que atienda los consejos, los comentarios de usted, padre. ¿Se ha acercado un círculo en torno al presidente? No es así, Julio César, no. No, yo tengo acceso a él y de hecho estoy enviando comunicaciones en la semana, tengo varios conductos, varios canales que le pasan a él mis mensajes, mis opiniones. Ese no es el punto. El punto es que los que están abajo, como se lo dije, ¿verdad? A esos dos directores, Claro. les dije que ellos están haciendo quedar mal al Instituto Nacional de Migración, están haciendo quedar mal la 4T y están traicionando al presidente, porque lo que ellos hacen, por ejemplo, se lo voy a decir, y eso no tiene que ver el presidente, Claro. hay buena comunicación con él. De hecho, hoy viernes me va a hablar y me va a decir él, por medio de un conducto, cuándo y dónde lo puedo ver en los próximos días. El canal sigue abierto. No, lo que pasa es que habíamos tejido aquí unas visas humanitarias para dos familias que iban a ir a Monterrey. Ya los esperaba su familia, teníamos dos contactos con empresarios de muy buen corazón de allá, y ya habíamos hablado que iban a tratar de darles asesoría, algunos de ellos trabajo, pero llegan a Monterrey y el delegado, que es un general retirado, el general Barragán, él tiene apenas 2 meses y cuando mucho 3 de haber llegado. Pues tampoco sabe nada de migración, nada. Y entonces, desde el escritorio, las personas que ya tienen años acá y que ya tienen sus años de burocracia, pues no van a ser creativos. Ellos se van a la cargada con la represión, se van a la cargada con la contención y no ponen ninguna creatividad. Entonces, ¿qué hicieron? Llegando estas personas allá, que los esperaban en Monterrey, hicieron el operativo, les quitaron las visas, con engaño los llevaron al aeropuerto y los deportaron. Claro, ellos saliendo, los llevaron en avión a Tapachula. Y entonces esas dos familias se regresaron de Guatemala, se regresaron, apenas empezaba el territorio, se regresaban. Y entonces me hablan a mí. Y entonces empiezo a hablarle, ¿verdad? Desde el comisionado a todos ellos, decirles, a ver, aquí hay estas familias que ustedes no respetaron sus visas. Cuando les preguntaron el nombre a la gente de migración, no quisieron decir su nombre, no llevaban gafetes de identificación, todos son faltas de ustedes. Entonces yo exijo que los regresen a Monterrey, que les devuelvan sus visas y los regresen a Monterrey. Pues sí, les llevaron a la vuelta de tiempo, les llevaron las visas a Tapachula y luego los tuvieron que llevar en avión, pero me decían, padre, es que no podemos porque cuestan 20,000 pesos el llevarlos. Le dije, ¿y eso lo pensaron antes de deportarlos? No, y luego ya me dije, bueno, ya estamos comprando el boleto y ya estamos acá. Pero ellos tienen pasaporte. Y le dije, ¿ustedes pidieron pasaporte para regresarlos? Ahora, llévenselos. No tienen pasaporte, vean cómo le hacen. Y efectivamente los regresaron. Pues ahí está el Y a ejemplo otros migrantes que les habían quitado en la Central del Norte la visa,
se las dieron y les pagaron el boleto para seguir a donde iban. Pues me quedo con eso de la falta de creatividad de gente en los estratos más bajos en la estructura de gobierno que está haciendo mal su trabajo. Finalmente, padre, decía usted ahorita que están en este albergue que usted dirige en Oaxaca apoyando a los migrantes. Finalmente preguntarle, ¿están bien? ¿Están saturados? ¿Hay un foco rojo en la parte sur de la República Mexicana? ¿O qué sigue para usted al frente de este albergue, padre? Antes de contestarle, yo quisiera decirle lo último que les dije a ellos. Les dije, por amor a México, por honestidad con ustedes, deben de renunciar, desde el comisionado para abajo. Ahora sí le contesto lo otro. El albergue es un albergue de puertas abiertas. Hemos siempre tratado de acompañar a los migrantes y no jalarlos a donde la burocracia quiera, a donde la política de contención le dé, sino lo que ellos necesitan. Y hemos negociado con el gobierno y hemos hecho con las instancias muchas cosas. Y yo creo que ahora ha sucedido algo maravilloso. Los hermanos haitianos, hermanas y hermanos haitianos que llegaron antier, ayer tuvieron una reunión muy importante de consulta con sus familias, con sus paisanos de Ciudad Acuña, con paisanos de Puerto Príncipe, pero también con los que están en Tapachula. Y ellos dijeron esto, no es México el problema, es Estados Unidos, nos quedamos. Y entonces eso facilita muchísimo el manejo de también de los venezolanos que llegaron antier. Tenemos venezolanos, nunca nos había llegado un grupo tan grande de venezolanos y por lo que creemos van a seguir llegando. Entonces, este no es un corral, este es un albergue que trata de atender integralmente a las personas con honestidad. Y si las instancias oficiales se cierran, hay que abrirlas de otra manera, pero hay que abrirlas. Gusto como siempre charlar con usted sobre todo este tema migratorio. Es un hombre sensato, abierto a las críticas, a la autocrítica también, y no me resta más que agradecerle y posteriormente lo volveremos a buscar. Siempre es importante charlar con usted, sobre todo por el conocimiento que tiene usted en el tema de migración. Padre, muy buenas tardes, con el gusto de saludarle. Buenas tardes, Julio César, qué gusto estar con el Canal 6. Pues fue el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, con quien platicamos esta tarde en Perfiles del 6. Debe de renunciar el responsable de migración, les falta creatividad y están haciendo pues mal su trabajo en retroceso de la cuarta transformación. Es con lo que me quedo de este tema. Muy buenas noches, nos vemos con otro personaje más la próxima semana. Pásela muy bien.